Creando cultura sísmica. Funvisis. Vamos a conversar muy brevemente sobre el terremoto que afecta el centro norte costero de Venezuela el 29 de octubre de 1900 hacia las 4:42 de la mañana. Ese es el último terremoto importante que afecta lo que actualmente conocemos como el área metropolitana de Caracas y de hecho el último sismo fuerte que se registra en la capital. Con el sismo de 1900 también ocurre algo que es el primer sismo instrumental. Tradicionalmente se conoce entre los geólogos y los sismólogos como el último sismo histórico y el primer sismo instrumental. Es decir, que este es el primer sismo venezolano que es registrado por la Red Sismológica Mundial. Quiere decir que existen sismogramas que dan cuenta del terremoto de 1900. Basándose en dos de estos sismogramas, hacia 1988, el doctor Gunther Fiedler, que fue uno de los pioneros de la sismología en Venezuela y además director del Observatorio de Cajigal, él realiza una evaluación preliminar del terremoto de 1900 basándose en dos sismogramas registrados en estaciones europeas. Con este análisis, el doctor Fiedler le asigna una magnitud al terremoto de 1900 de 7.6 grados. Ahora, lo importante de que este sea el primer sismo instrumental es que ya empezamos nosotros a partir de 1900 a tener registros instrumentales de nuestros terremotos. Hasta entonces teníamos solo registros históricos. En general, un sismo siempre produce registros históricos, siempre produce fotografías, cuadros, documentos, narraciones, libros, y en los sismos más recientes, bueno, produce sitios de Facebook, produce videos, produce páginas web y produce sismogramas y acelerogramas y toda una clase de registros que se pueden utilizar para analizarlo. El problema con la información histórica es que suele ser muy hermética y cuando solo tenemos registros históricos para estudiar un sismo, requerimos necesariamente de un equipo multidisciplinario, de gente que sepa cómo buscar y cómo recoger estos registros históricos y luego cómo analizarlos, porque nosotros estamos analizando, por ejemplo en el caso de 1900, estamos analizando en pleno siglo XXI un terremoto de finales del siglo XIX. El imaginario venezolano era diferente, la mentalidad venezolana era diferente, la sociedad venezolana, la sismología no había resuelto aún la causa de los terremotos. Y esas son cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja con los registros del terremoto de 1900. Por otra parte, y es una cuestión que nosotros creemos que es muy importante, es que 1900 es el último sismo realmente fuerte que afecta a la Caracas rural. De hecho, se cuida una Venezuela rural. Caracas no había entrado en sus procesos de metropolización y de urbanización todavía. Bueno, las construcciones más grandes tenían 2 pisos. Entonces, el primer sismo que realmente afecta a la Caracas en vías de metropolización es el terremoto de 1967. Por eso es tan importante dilucidar cuáles son las causas respecto al terremoto de 1900 y estimar parámetros básicos, asignar una magnitud, asignar intensidades, un foco sísmico, porque una repetición de un evento semejante, que ya en el 88 estaba estimado en 7.6 de magnitud, podría ser desastroso y son cosas para las que tendríamos que estar preparados. La única forma de estar preparados con esto es hacerle un seguimiento a estos sismos históricos y saber qué pasó, cómo pasó, qué consecuencias tuvieron, cuáles fueron las áreas más afectadas y qué pasaría de repetirse en el caso de 1900 particularmente. Sí, porque esto es un sismo que ha estado históricamente solapado. Como no produjo suficientes víctimas o no produjo suficientes escombros como para que la historia lo recogiera y lo recogiera en todas sus dimensiones, es un sismo que históricamente ha sido como ignorado. Uno consigue documentación, uno consigue bibliografía, bueno, lo mencionan en los libros de arquitectura de Caracas y de urbanismo de Caracas, tú ves una mención muy corta del sismo, pero no se van más allá de las causas, de las consecuencias, de cuál fue realmente la fuerza que tuvo el terremoto, sino simplemente lo reseñan, bueno, ocurrió un terremoto el día tal, a la hora tal, y seguimos con el próximo tema. Entonces, es la primera vez en todos estos años, en 112 años de que ocurre el sismo, que nosotros tenemos en nuestra mano un corpus documental muy completo de donde estimar estos parámetros básicos y de donde hacer un análisis verdaderamente transdisciplinario del terremoto de 1900. No solamente de asignar una magnitud e intensidades, sino de saber cuáles fueron sus consecuencias urbanas y sus consecuencias sociales y las consecuencias que han tenido a nivel arquitectónico. Es un trabajo que está adelantado solo respecto a 1812, por ejemplo, pero el resto de los terremotos venezolanos adolecen la falta de esos estudios transdisciplinarios, porque es un trabajo demasiado grande y somos relativamente pocos haciendo ese trabajo, pero de que se va a profundizar el estudio de la sismicidad venezolana a partir de la documentación que se ha recogido para este sismo, sin duda. Por ejemplo, en el caso de los sismos históricos, porque en 1900, a pesar de estar registrado en la Red Sismológica Mundial, no deja de ser un sismo histórico y produjo muchísimos registros.
Nosotros hemos recogido el grueso de la información, pero hay cosas pues que aún nos falta, archivos que visitar, documentos que visitar. No solamente para los terremotos, sino para estudiar cualquier evento natural adverso de carácter histórico, se privilegian las fuentes de primera mano, por ejemplo, de testigos presenciales. ¿Qué es lo que ocurre con ese informe que publica Centeno Grau pocos días después del terremoto? Él estaba en Barcelona y hace un informe que es el mejor informe que existe sobre los efectos de 1900 en el oriente del país, pero es que él es testigo presencial, además él era ingeniero civil y tenía uno de los pioneros de la sismología venezolana y tenía un conocimiento que le permitía hacer un análisis muy ajustado de lo que estaba pasando con el terremoto. Él de hecho asigna un epicentro y hace curvas de intensidades, que es el primer mapa de intensidades que se conoce para 1900, obviamente ajustado a los criterios de la época. Pero ese es el criterio principal, se privilegian las fuentes primarias. Además, en el caso de 1900 es muy útil que nosotros tengamos, por ejemplo, fotografías, cosa que no tenemos para todos los terremotos históricos, porque uno en la fotografía no solamente ves toda esta parte social de las respuestas sociales, qué respuesta hay a nivel institucional, si el Estado atiende, no atiende la emergencia, cómo vemos también. En el caso de las fotos de 1900, cómo estaban construidas las casas, en qué sentido se cayeron, qué dirección tenía, tú puedes ahí sacar información sobre qué dirección tenía la onda, cuáles fueron los daños que tuvieron las construcciones, por qué las tuvieron, cómo estaban construidas, cuál era la técnica para estar construida, todo eso se puede sacar de la documentación. Entonces tú dices que profundizas cuando, después de recoger toda esta información, tú dices, bueno, en base a toda esta información que tenemos que está completa, nosotros hemos estimado una magnitud tal y las curvas de intensidades tales y las consecuencias urbanas de este terremoto son estas, las consecuencias sociales son aquellas. Después que tú puedes tener un análisis así, puedes decir que has profundizado la información del terremoto. Entonces decía que como no había seismógrafos en Caracas, no había interés, pero la documentación que nosotros hemos recogido da cuenta de que sí había un interés y de hecho había en Venezuela ingenieros y arquitectos preparados para hacer un análisis de 1900. Entonces, yo pienso que el espíritu sigue siendo el mismo porque nos animan las mismas cosas, seguimos todos detrás del misterio de 1900, solo que a 112 años de distancia nosotros tenemos, por ejemplo, los sismogramas, que ellos no los tenían en sus manos, y tenemos la posibilidad de hacer las trincheras paleosísmicas, de hacer excavaciones, cosa que en la época no se iba a hacer. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. De hecho, cuando uno revisa todos los artículos escritos en 1900, ya sean científicos o técnicos, te das cuenta que había gente preparada para dar un análisis del terremoto. Entonces todos estamos tras el misterio y además con el mayor espíritu científico, con la mayor rigurosidad posible. Eso no ha cambiado la situación. Lo que hemos cambiado es que tenemos diferentes herramientas ahora. En 1900 no había antropólogos, ahora sí.